Relatos Paranormales Oficial. Antes de contar mi relato, quiero mandar un saludo y felicitación a este programa, ya que siempre lo escucho cuando voy manejando hacia mi trabajo. Después de mucho pensarlo, quise participar contando una historia que me pasó hace unos años y que por un momento sentí que ya no volvería a tener tranquilidad. Actualmente tengo 31 años y esta historia sucedió cuando tenía 24. Me encontraba en el último semestre de mi carrera como contador. Como siempre fui un alumno sobrevaluado, conseguí un empleo formal donde hice mi servicio social. Durante la carrera tuve una novia a la cual quise mucho. La relación no era perfecta, pero era muy bonita, pues duramos poco más de 3 años. Ella conoció a mi familia y yo conocí a la suya. Salíamos de viajes familiares y pues la gente decía que ya teníamos que casarnos. Honestamente, a mí no me molestaba la idea de compartir mi vida con ella. Sin embargo, yo quería seguir viviendo mi vida de soltero, con trabajo y con dinero, pues aún era muy joven y quería seguir viviendo mi juventud. En alguna ocasión salimos de viaje a conocer a sus abuelos, a un pueblo del estado de Hidalgo. Cuando llegamos a ese rancho, noté que había mucha gente a unos cuantos metros de allí. Mi novia me dijo que en esa esquina se encontraba el panteón municipal y que seguramente alguien había fallecido y lo estaban sepultando. Sentí un poco de escalofríos, pues no imaginaba vivir todo el tiempo junto a esas vibras tristes de un panteón. Conforme se acercaba el final del semestre, sabíamos que sucedería algo importante, pues ya no nos veríamos diario en la escuela, pues tendríamos que seguir con nuestras vidas juntos o separados. Sus papás me insinuaban que tal vez era el momento de casarnos, pero yo no quería dar ese paso aún. Incluso alguna vez platiqué con mis padres sobre la situación y también pensaban que ya era momento de formalizar. Sin embargo, yo aún no estaba seguro de creer eso para toda la vida, así que me recomendaron que lo pensara mejor hasta estar completamente seguro. El final del semestre llegó y pocos días después empecé a trabajar al 100 en la empresa donde me habían contratado. Ella no consiguió empleo de inmediato, por lo que tenía mucho tiempo libre para llamarme y mensajearme todo el día. Al principio podía pasar a verla a su casa, pero conforme fui agarrando el ritmo del trabajo, cada vez podía verla menos y evidentemente los reclamos empezaron. Varios meses y discusiones después, decidí irme a vivir solo a un lugar cerca de la oficina, pues hasta entonces yo seguía viviendo con mis padres al norte de la ciudad y la empresa donde trabajaba estaba completamente al sur. Diariamente tenía que viajar cerca de 5 horas de camino para ir y regresar de mi casa al trabajo. Como era de esperarse, mi novia no estaba de acuerdo y cada día peleábamos más. Varias semanas después recibí un mensaje de mi novia, el cual decía que tenía una sorpresa en mi departamento. Pensé que tal vez había ido a visitarme, por lo cual me emocioné un poco. No obstante, esa emoción se vino abajo cuando imaginé que después de su visita tendría que llevarla a su casa y regresarme solo, de noche y cansado. Le llamé varias veces, pero no me contestaba, así que cuando salí de trabajar me fui directamente hacia el departamento. Al llegar, la vi sentada en la puerta con varias maletas de ropa. Me dijo que había conseguido el permiso de sus padres para irse a vivir conmigo. Evidentemente la rechacé, pues conociendo a sus padres, eso era imposible. Tuvimos una gran pelea, así que tuve que llevarla a su casa, y como era de esperarse, ellos no estaban de acuerdo con esa decisión, pues ella les había dicho que la idea era mía,
por lo cual ambos padres estaban muy molestos. No obstante, al regresarles a su hija, confiaron nuevamente en mí. Algunos días después de aquella situación, en la oficina se abrió una vacante para ser auditor en distintas matrices de la empresa. El sueldo era muy bueno, pero había un solo requisito: tener disponibilidad de tiempo, porque tendría que viajar a diferentes estados del país. Y para mi buena suerte, yo fui uno de los empleados propuestos para ocupar esa vacante. Esa misma tarde, ella me habló por teléfono para pedirme una disculpa y también para saber el rumbo de esta relación. Decidimos vernos en una plaza para platicar y cenar juntos. Recuerdo haberle dicho que yo la seguía amando y que sí quería estar con ella, pero no en ese momento, pues yo estaba empezando a trabajar en una gran empresa y tenía muchas responsabilidades. Ella aún no tenía empleo, pero que algún día lo tendría, y también tenía que dedicarse a su trabajo. Después de esa charla, hicimos las paces y quedamos en ser pacientes. A pesar de esto, la felicidad nos duró unos minutos, pues le comenté sobre la vacante que había en mi trabajo. Se puso de pie y comenzó a gritar que solo estaba jugando con ella, pues al final lo que quería era irme de la ciudad para andar con otras mujeres. Toda la gente comenzó a vernos y a rumorar cosas, así que mi paciencia se acabó. Me puse de pie, le dije que ya no quería volver a verla y que necesitaba un descanso de su presencia, y me fui del lugar dejándola sola y llorando. Al día siguiente me dieron la gran noticia que yo era elegido para ocupar esa vacante. Todo me estaba saliendo de maravilla, pues a menos de un año de haber terminado la carrera, ya tenía un puesto importante en una gran empresa, y mi sueldo era casi el doble, con viáticos y un auto de la empresa. Varios días después, en mi nueva oficina, me presentaron a todos los compañeros y también a la gente que estaría a mi cargo. Ahí conocí a una compañera un par de años mayor que yo. Tenía una sonrisa increíble y una mirada que parecía ser un ángel. Honestamente me enamoré de ella en cuanto la vi. Sin embargo, jamás la busqué con alguna intención por muchos meses. Cabe señalar que después de esto, mi exnovia me buscaba, pero siempre me negué a verla. Cambié de número de teléfono y supe que me buscó en la oficina, pero nunca le dieron acceso. Con el paso del tiempo, me enteré que ella estaba trabajando y su acoso terminó. Jamás volví con ella y nos dejamos de ver por completo. Después de casi 2 años, decidí intentar una relación nuevamente. Comencé a acercarme a esa mujer que conocí en el primer día de trabajo, con mirada de ángel, pues me había dado cuenta que no le era indiferente. Por lo tanto, solo tenía que acercarme poco a poco, hasta que aceptó salir conmigo y conocernos. Varios meses después, ya era mi novia oficial, y en menos de 1 año de relación, decidimos casarnos. Un día, como cualquier otro, salí de mi trabajo rumbo a mi departamento, y al llegar noté que en la puerta había una maceta con una planta y una carta escrita de parte de mi exnovia. Y en ella decía que se enteró de mi compromiso y que me deseaba lo mejor en esta nueva etapa. Me dijo que a pesar de que lo nuestro no había funcionado, estaba feliz porque finalmente había encontrado a la persona correcta para compartir mi vida, y que la maceta era un símbolo de la paz. Debo admitir que me sorprendí mucho por la acción, pero después de 2 años era normal que la gente madurara. Tomé la maceta y la coloqué en un espacio en mi departamento. A partir de ahí, las cosas comenzaron a derrumbarse. Mi salud fue la primera en caer. A partir de ese día, tenía un agotamiento extremo. No me daba hambre y cuando comía algo, vomitaba hasta sangrar. Fui al médico varias veces y solo me decían que tenía infección en el estómago. Tomé medicamentos por meses y no podía mejorar de salud.
Después de eso, comencé a tener problemas en el trabajo, a punto de que me quitaron la jefatura del departamento y me mandaron a contabilidad general con un sueldo menor al que tenía. Mi relación con mi futura esposa también iba en picada. Cada vez teníamos más problemas y discusiones sin sentido. En la parte sexual también comencé a tener problemas, pues dejé de funcionar como hombre. Acudí a varios doctores de varias especialidades, pero no encontraba mejoría. Hasta que uno de ellos me dijo que probablemente tenía aquella maldita enfermedad a la que muchas personas temen, pues era imposible que ningún medicamento me funcionara y que posiblemente mi cuerpo ya no tenía defensas para contrarrestar cualquier enfermedad, por lo cual me mandó a hacer una prueba rápida y otra más completa, la cual tardaría unos 5 meses para dar un resultado 100% confiable. Esa noticia me tiró al piso, y cuando hablé con mi prometida, se enojó mucho conmigo. Me dijo que no quería volver a saber de mí, pues tenía miedo de que yo la hubiera contagiado de esa enfermedad. Le pedí que por favor fuéramos juntos a hacernos la prueba, pero no quiso. Esa noche me abandonó y se fue a su casa. Unas horas después, sus padres y hermanos fueron a visitarme a mi departamento, solamente para agredirme, golpearme y amenazarme que si ella resultaba positiva en el examen, me iban a mandar al otro mundo. Me dejaron tirado en el piso de mi departamento, completamente herido. Al día siguiente, no pude ni siquiera levantarme para ir al trabajo, pues todo el cuerpo me dolía. 2 días después, fui al trabajo aún convaleciente. Cuando entré a la oficina, me di cuenta que mis cosas ya no estaban en mi escritorio. Pregunté con los compañeros y me dijeron que mis cosas estaban en una caja en el departamento de archivo, pues me habían corrido al puesto más bajo que podían darme. Me dijeron que era la última oportunidad que me daban, pues ya no había puestos más bajos que ese. Por alguna razón, también mi intelecto había disminuido. Cometía muchos errores muy básicos que ni un estudiante de primer semestre podría cometer. Se me olvidaban las cosas, todo el día me sentía confundido, entre otras situaciones más. Así duré casi 3 meses más. Cuando me hice la primera prueba para ver si tenía esa enfermedad, el resultado fue negativo. Pero tenía que esperarme a los 5 meses para confirmar la enfermedad, porque, como mi salud no mejoraba, había mucha probabilidad que mi resultado fuera un falso negativo. Cada día mi salud empeoraba, mis dientes y mi cabello comenzaron a caer, y yo no perdía la esperanza de que mi prometida volviera a hacerme caso. Todo ese tiempo ella estaba en la oficina, pero no me hablaba, y por más que yo la buscaba, siempre me ignoraba o me acusaba con los guardias de seguridad de la empresa. Una noche, cuando iba caminando a mi departamento, debo admitir que pensé en ya no seguir viviendo. No quería seguir viviendo con la tristeza de tener una enfermedad incurable que de todos modos me llevaría a la muerte. Al llegar a mi departamento, observé desde la calle una sombra a través de la ventana del balcón. Así que entré al inmueble y le comenté al guardia lo que había visto. Salimos a la calle para ver la sombra y efectivamente el guardia también la vio. Rápidamente subimos con mucho cuidado y él tomó su arma para entrar. Notamos que la chapa de la puerta no estaba violentada, así que era el único acceso para entrar o salir. Tomé mi llave y abrí la puerta. El guardia entró primero y no vimos absolutamente nada. Buscamos en todos los rincones y no había nadie dentro de mi casa. Lo único que sentía era mucho frío, como si las ventanas estuvieran abiertas. Después de un rato, el guardia salió del lugar y yo me quedé dormido. Cabe señalar que esta situación se repitió como 10 veces más,
Yo juraba que había alguien dentro del lugar, pues veía sombras en la oscuridad, las cuales pude ver en varias ocasiones. Algunos meses más tarde, cuando iba de regreso a mi departamento, en el metro de mi ciudad, iba sentado con la mente en blanco. De pronto sentí la mirada de una mujer, la cual me veía fijamente. Al notar que la vi, se puso de pie y se acercó a mí sin decir una sola palabra. Se sentó enfrente de mí y me comentó que ella era muy sensible a ciertas cosas y que podía ver que a mí me habían embrujado. Me contó que mi apariencia física ya la había visto antes en un vecino, el cual había fallecido por brujería. Además de que yo no me daba cuenta, pero que tenía una sombra parada a mi lado. De momento, yo no le creí lo que me estaba diciendo, pero de pronto sacó de su bolsa un objeto color blanco que tenía la forma de un ojo. La tomó en sus manos y me dijo: "Te voy a demostrar que estás siendo embrujado por una fuerza maligna. Cuando toques este amuleto de protección, tú lo sentirás muy caliente, al punto de quemarte la piel. Y para que no dudes de mí, quiero que veas que yo lo estoy tocando sin sentir ningún tipo de calor". Comenzó a pasar el amuleto por sus manos y rostro. De pronto, tomó una de mis manos y lo colocó en la palma de mi mano derecha. En ese instante, sentí como si me pusieran fuego y de inmediato aventé el objeto de regreso a ella. Me comentó que ese amuleto se llamaba Horus, el cual solo alguien experto en brujería podría dármelo para que me ayudara con mi problema. Un par de minutos después, la señora bajó del vagón, dejándome confundido por lo que acababa de escuchar. Mientras caminaba hacia mi departamento, pensaba en lo que había dicho esa desconocida. No sabía si hacer caso o no a esa situación. Finalmente decidí intentar, pues ya había probado con más de 10 médicos en todos esos meses. Llegando a mi casa, busqué en internet a alguna persona que se dedicara a la brujería. Encontré a varios a los cuales le expliqué la situación que estaba viviendo. Todos me prometieron que me resolverían el problema, pero lo único que hicieron fue sacarme dinero. Casi un mes después ya estaba tan débil que sentí que iba a morir, quedándome dormido en cualquier momento. Finalmente, acudí con uno de los tantos brujos que vi en internet, y al pasar a su oficina, el hombre me vio y de un golpe se puso de pie. Tomó algunas imágenes que tenía cerca mientras decía palabras incomprensibles. Le pedí que me explicara qué hacía, y con temor me dijo que lo que yo tenía era algo muy fuerte que él no podía controlar. Me pidió que me fuera y casi por la fuerza me sacaron de ahí. Yo estaba muy sorprendido por lo que estaba pasando. Sin embargo, comencé a gritar pidiendo su ayuda. La gente pasaba y me veía tan mal que preferían correr para no verme. Miré mi reflejo en un vidrio de la puerta y puedo jurar que mi rostro era totalmente un esqueleto. Al ver semejante imagen, comencé a gritar pidiendo ayuda, llorando de dolor. Unos minutos después salió el hombre que instantes antes me había echado de su casa. Me comentó que él no podía ayudarme, pero que conocía a alguien que sí podía hacerlo. Me dio un papel con una dirección y un teléfono. Me dijo que llamara a ese número y que le explicara que iba de su parte para que me atendieran rápido. Llegando a mi departamento, hice la llamada y me dieron cita al día siguiente. Por tal motivo, muy temprano me dirigí hacia la dirección que me habían dado, la cual se encontraba en la salida hacia Cuernavaca. Cuando llegué al punto, era una casa sencilla, color blanco. Llamé a la puerta y salió una mujer, la cual al verme, de inmediato supo quién era. Me invitó a pasar y sin pedirme ninguna explicación, comenzó a hacer rituales con plantas e imágenes que tenía en su sala. Solo me pidió que me quedara callado, pensando en todo lo malo que me había sucedido. Ella continuó con su ritual hasta que minutos después
me comentó que alguien de mi pasado me estaba haciendo mucho daño y que quería verme destruido. Aún recuerdo sus palabras tal cual me las dijo. Si no eres mío, no serás de nadie, y prefiero verte en el otro mundo que feliz con alguien más. Cada vez que recuerdo esas palabras, siento un escalofrío que rodea mi cuerpo. Finalmente, después de aquel ritual, argumentó que la persona que me estaba haciendo daño era alguien con quien compartí varios episodios de mi vida, motivo por el cual esa persona se sentía dueña de mí, y que el trabajo que me había hecho era uno de las brujerías más difíciles que podían existir. Se trataba de tierra de panteón para acabar con mi vida poco a poco. Me comentó que buscara entre las cosas que nos habían pertenecido a ambos y que seguramente encontraría ahí una bolsa o un polvo gris o negro, el cual contenía la tierra que estaba acabando con mi vida. En ese instante recordé la maceta que me había mandado y que hasta el momento aún conservaba. La señora me dio indicaciones precisas de qué hacer cuando encontrara la tierra, además de unas imágenes a las cuales tenía que rezar con un par de veladoras de varios colores. Argumentó que cuando sacara la tierra de mi departamento, tenía que acudir con ella de nuevo para darme un amuleto de protección, pero que primero era forzoso que sacara esa tierra de mi vida. Llegando a mi casa, fui directamente hacia la maceta. Al verla, la metí dentro de una bolsa y rompí la maceta contra la pared. Lo que vi dentro de la maceta me dio mucho miedo. Escondida entre la tierra de la planta, había una bolsa de plástico que contenía dientes, cabellos, huesos y mucha tierra como un polvo fino color negro. De inmediato supe que de eso se trataba. Metí todo en la bolsa y me dirigí al panteón más cercano. Llegando ahí, aventé toda la basura del cementerio, rezando y orando las palabras que me había dado la señora. Al salir de ahí, me dirigí nuevamente a mi departamento para bañarme y asearme. Pero cabe señalar que a partir de ese momento, mi energía comenzaba a recuperarse. Esa misma tarde, volví a regresar a casa de la señora a explicarle todo lo que había pasado. Me comentó que me sentara y de una bolsa sacó un objeto exactamente igual al que me había mostrado la señora que había visto en el metro. Me comentó que ese objeto se llamaba Horus y que me quemaría las manos si yo aún continuaba embrujado. Al ponerlo en mis manos, pude sentir calor proveniente del objeto, pero ya no me quemaba como el anterior. La señora me dijo que aún sentía caliente porque el efecto seguía en mi cuerpo, pero que poco a poco se acabaría totalmente. Tomó el amuleto y lo roció con agua y aceites extraños. Finalmente me lo dio como símbolo de protección y me dijo que ese amuleto era de los más fuertes que podían existir y que la brujería que me habían hecho era muy poderosa, pero que pocos sabían cómo manejarla y protegerse de ella, ya que existía la posibilidad de revertir los mismos efectos en contra de quien me la había mandado. Solo tenía que decidirme, ya que ella lo podría hacer sin necesidad de visitar a la mujer que me había hecho el mal. Mi rabia y mi coraje se apoderaron de mí y decidí revertir esa maldad para mi exnovia. Finalmente, salí del lugar, pero antes me pidió que acudiera cada mes a hacerme una limpia y reforzar el amuleto por al menos un año a partir de ese día, y que después de ese tiempo ya nadie podría hacerme ningún mal. Varios meses después, comencé a recuperar mi salud, mi vida y mi trabajo. Volví a pedir una oportunidad de la empresa para recuperar mi puesto anterior y afortunadamente me lo dieron. Lo que ya no pude recuperar fue el amor de mi exprometida, pues a pesar de que le expliqué todo lo que había pasado y lo que había hecho por recuperarme, ella no me creyó al 100%
y decidió alejarse de mí, incluso cuando le mostré la prueba de que la enfermedad no era verdadera. Después de unos meses, supe que renunció al trabajo para irse a otra empresa al estado de Querétaro y jamás la volví a ver. Durante todo ese año, acudí mensualmente con la señora que me había salvado la vida, pues a pesar de la ayuda, ella no me cobró dinero, pues dijo que ese era un don que tenía, pero si quería ayudarla, lo hiciera a través de comida y productos de despensa para sobrevivir. Yo estaba tan agradecido que mensualmente le proporcionaba como 7,000 pesos de productos médicos y despensa por su gran ayuda. Después del año que se cumplió el requisito, ya no la volví a ver. Después de un par de años de salvarme de la muerte, me contactaron unos ex compañeros de la universidad para invitarme a una reunión de generación. Al preguntar a quien había organizado la reunión quiénes irían, noté que en la lista no estaba la que había sido mi exnovia de la carrera. Le pregunté por qué no la habían invitado y me dijo que hace unos meses había fallecido de una extraña enfermedad, la cual me describió con detalle, y recordé que todas esas cosas que le habían pasado a ella también me sucedieron a mí. Pero afortunadamente yo sí pude recuperarme y salvarme de su propia maldición. Gracias por compartir mi historia. Me llamo Francisco y hace unos meses me ocurrió una experiencia bastante perturbadora, de la cual no he podido salir adelante. Resulta que hace aproximadamente 2 años junté un poco de dinero, por lo que pude comprar un terreno que ya contaba con un pequeño cuarto, mismo que me sirvió para construir mi casa. Este terreno lo compré en el Estado de México, a una familia que al parecer estaba pasando por una racha complicada económicamente, por lo que la propiedad estaba a buen precio. Hicimos el trato y quedamos que les daría casi el 70% del valor en efectivo, y lo demás lo acabaría de pagar en un lapso de 1 año, con mi sueldo como chofer de autobús. Cuando firmamos el contrato, me sentí el hombre más feliz del mundo. Por fin tenía un terreno en el cual iba a poder construir mi casa y vivir con mi familia. Sin embargo, tiempo después, las cosas comenzaron a ponerse un poco raras. Al poco tiempo de haber hecho la compra, comencé con la construcción de la casa. Al principio todo marchaba de maravilla. Lamentablemente, a unos pocos días de empezar, uno de los albañiles cayó de un andamio y tuvo un fuerte golpe en la cabeza, del cual quedó bastante mal herido, por lo que ya no pudo trabajar. Su familia comenzó a exigirme que yo tenía que asumir los gastos del hospital e indemnización porque era mi construcción, y como patrón tenía que hacerme responsable de mis trabajadores. Por más que intenté liberarme del problema, los familiares me demandaron y exigieron dinero para la familia del albañil. Tuve que buscar un abogado, el cual me ayudó solamente a disminuir la cantidad de dinero, pero al final tuve que pagar y detener mi construcción. Días después, comencé a tener episodios de mala suerte muy terribles. Caídas, golpes, heridas, nada complicadas, pero sí eran muy recurrentes. Algunas semanas después, la mala suerte se hizo mucho más intensa. Cierto día, decidí acondicionar una habitación en mi construcción para poder quedarme a dormir ahí y hacer mi nueva vida. Comencé a limpiar y a recoger maderas, clavos y algunos ladrillos. Por mala suerte, cuando empezó a oscurecer, no me di cuenta y me enterré un clavo oxidado en la planta del pie, el cual me causó mucho dolor y sangrado. Rápidamente comencé a limpiarme y me puse una venda improvisada y me fui a dormir. A la mañana siguiente,
El dolor en el pie me seguía molestando mucho, pero decidí no darle importancia, por lo que me fui a trabajar como de costumbre en mi autobús de ruta. Un par de días más tarde, el dolor en mi pie seguía molestándome mucho. Comenzaba a infectarse, pues cuando me limpiaba podía ver pus con sangre. A pesar de eso, fui un ignorante. Decidí no ir al médico porque pensé que todo pasaría rápido, con limpieza y curaciones, pero no fue así. Unos días después, el dolor y la fiebre eran tan recurrentes que decidí ir al centro de salud para que un médico me viera el pie. Lamentablemente el doctor me dijo que me había dado una infección terrible llamada tétanos, para la cual no existe cura, por lo que me tuvieron que amputar el pie con esperanza de que no se extendiera más arriba de la pierna. Posteriormente, perdí mi trabajo como conductor, pues el dueño del camión no quiso esperarme a que yo me recuperara de mi cirugía, además de que sin un pie no iba a poder seguir manejando mi autobús. Por más que le rogué y supliqué que me diera la oportunidad de seguir trabajando, él ya no quiso apoyarme. A partir de ahí, mi mala suerte se hizo cada vez más intensa. Perdí mi empleo, mi salud comenzó a deteriorarse, ya no tenía dinero para seguir construyendo, y no quise regresar a casa de mis padres, porque para mí significaba que había perdido la batalla. De vez en cuando mi madre me regalaba un poco de comida y me visitaba seguido en mi terreno. Comencé a buscar empleo, pero nadie me quería apoyar. El único lugar donde me recibieron fue en la misma ruta donde yo trabajaba, pero no como chofer, sino como checador. Mi trabajo era estar sentado esperando a que pasaran los camiones y registrar la hora. A cambio, me daban algunas monedas, por lo que así continué por varios meses. No obstante, la mala suerte seguía conmigo. Cierta noche, mientras dormía, tuve una pesadilla en la cual yo me encontraba dormido en mi colchón, pero al levantarme, en lugar de piso, había un montón de espinas, mismas que se me enterraban en las plantas de los pies. Al despertar, podía sentir en el único pie que me quedaba una picazón terrible, como si en realidad hubiera pisado espinas. Para ese momento ya tenía mucha tos y dolor muscular, además de fiebre. Estaba llegando al límite de mi dolor, ya no podía atenderme solo, por lo que tuve que pedir ayuda a mi madre. Cuando llegó a mi cuarto, me comentó que estaba muy contenta y orgullosa de que al fin me había hecho de mi propio terreno, pero que tal vez tenía que pensar en venderlo para poderme mantener solo o poner un negocio para seguir viviendo. Lamentablemente por mi depresión y enfermedad me rehusé a esa idea, pues aquel terreno era todo lo que tenía y no podía venderlo, ya que había gastado todos mis ahorros y aún debía una parte, por lo que no era opción. Algunos días después, cuando mejoré un poco, asistí a mi trabajo, pero tristemente fui arrollado por un descuido de un chofer y por mi poca habilidad para caminar con muletas. Este accidente me llevó de nuevo al hospital. Por poco pierdo la vida, pues recibí un golpe muy fuerte en la cabeza. Sin embargo, días después recuperé la conciencia y pasé parte de mi recuperación en el hospital y en mi terreno. Por fortuna, en 1 o 2 meses pude regresar a trabajar. Me enteré que el chofer que me atropelló huyó del pueblo para no dar la cara ante la situación, por lo que nadie me apoyó para recibir algún tipo de ayuda. Cierto día, mi madre me visitó de sorpresa cuando yo regresaba del trabajo. Al verla, me dio mucho gusto, pues además de ella, no tenía más personas que me apoyaran. Llegó con un poco de comida para mí, y mientras comíamos un poco, me platicaba cosas, hasta que finalmente me comentó el motivo de su visita.
Me dijo que cierto día, cuando fue al mercado, vio a la esposa del señor que me había vendido el terreno y quiso saludarla, pero que vio cómo se metió al negocio de una señora que vende plantas y cosas de brujería, lo cual se le hizo muy extraño, pero que al momento no le dio importancia. Unos minutos después, escuchó que la señora hablaba con la encargada del local sobre la venta de un terreno y que a partir de ahí la vida de esa familia había mejorado. Al escuchar eso, mi madre esperó a que saliera la señora del local para preguntarle qué había sucedido con ese terreno. Cuando salió, mi madre le preguntó por qué lo habían vendido. Al principio la señora no quiso contestar, pero al final le contó que hace unos años su marido tuvo un problema con la bebida y con el juego, motivo por el cual perdieron mucho dinero. No obstante, en una noche de buena suerte, su marido ganó ese terreno apostando con un señor, el cual, al perder la apuesta, le rogó y le suplicó al marido que no se lo quitara, pues era todo lo que tenía. Sin embargo, su marido no hizo caso y recogió aquellas escrituras, ya que las deudas de juego son deudas de honor entre hombres. Finalmente, cuando el señor se llevó las cosas que tenía guardadas en ese terreno, pasó a maldecir el lugar y con ayuda de su esposa hicieron una brujería muy fuerte en las tierras de ese sitio, atrayendo la mala suerte al poseedor como venganza contra el marido de la señora. Tiempo después de aquella situación, la mala suerte comenzó a perseguirlos. Primero su esposo perdió su empleo, después sus hijos se enfermaron y finalmente la señora se embarazó, pero perdió a su bebé. Cuando acudieron a buscar ayuda para hacer una limpia a ese terreno, la bruja del mercado les dijo que ese trabajo era imposible de quitar, pues se habían echado tierra de panteón por todo el lugar y era difícil deshacerse de esa maldición. Así que sugirió que vendieran el lugar y tal vez con eso la maldición acabaría. Con lágrimas en los ojos, dijo que su intención no era causarme daño y que al final la venta había sido para deshacerse del terreno y de la maldición que el dueño anterior había lanzado contra la familia y el lugar. Por otro lado, jamás pensaron que esa brujería se extendiera a otros dueños posteriores. Cuando mi madre me contó todo eso, no podía creerlo. Primero pensé que era una mentira de ella para que finalmente vendiera el terreno, pero al final todo tenía sentido y creí en sus palabras. Le pedí que me ayudara a ir al mercado y pedirle ayuda a la bruja para ver qué explicación me daba. Así que al día siguiente, a buena hora, nos fuimos al mercado a preguntar a la señora cómo nos podía ayudar. Cuando llegamos, nos contó la misma historia y que ya había hecho algunos trabajos de limpias en ese lugar, los cuales no habían servido de nada, pero que si yo quería gastar dinero en volverlos a hacer, no tenía problema siempre y cuando pagara a tiempo. Decidí gastarme todo el dinero que me quedaba para intentar limpiar de malas vibras ese terreno. La bruja acudió en 3 ocasiones a hacer limpias y rituales, pero como nos dijo al principio, nada funcionó. Yo seguía padeciendo enfermedades, mala suerte y cada vez más me hundía más en la miseria. Cierto día cuando regresé de trabajar, decidí acudir a la iglesia del pueblo. Pedí hablar con el padre y explicarle todo lo que había pasado. Primero me regañó por haber utilizado brujería antes de acudir al poder infinito de Dios. Me dijo que él iría a mi terreno a bendecirlo y así la mala vibra se acabaría. Pensé que tenía razón. Tal vez todo era mi culpa por haber acudido primero a fuerzas extrañas y no a mi fe y religión católica. Esa misma tarde, el padre llegó puntualmente a mi terreno con suficiente agua bendita para rociar por todo el lugar. Compré una Biblia
y una imagen religiosa, las cuales coloqué en la entrada del cuarto. El padre se puso a bendecir todo el lugar, al mismo tiempo que hacía diferentes oraciones e implorando a Dios que me ayudara en lo que estaba viviendo. Por unos días sentí que todo había acabado. Volví a recuperar la fe. Sin embargo, no fue así. Cierta noche mientras dormía, volví a tener ese sueño recurrente donde iba caminando sobre espinas. Pero esta vez, además de haber espinas en todo el piso, había víboras y escorpiones. De pronto, desperté agitado de mi sueño, pues sentí una sensación extraña en la pierna donde me faltaba el pie. Al quitar mi cobija, tenía enredada en toda la pierna una serpiente de aproximadamente 1,5 metros de largo, la cual, al verla, me llenó de miedo. Intenté quitarla jalándola con mis 2 manos, pero se resistía mucho y me lanzaba mordidas, mismas que pude esquivar hábilmente. Pero de pronto, en un intento de quitarla de la pierna, la serpiente me mordió en el brazo y de inmediato se quitó de la pierna, escapando por la puerta hacia el exterior. Lo único que pude hacer fue llamar a mi madre por teléfono y pedirle que me mandara un carro para que me llevara al médico, pues comenzaba a sentirme mal por la picadura de serpiente. Minuto después perdí el conocimiento. Algunas horas más tarde recuperé la conciencia en una pequeña clínica del pueblo. Al despertar, me comentaron que la víbora que me había mordido era venenosa, pero que por fortuna me habían atendido rápido. Pero su veneno me había causado quemaduras en la piel del brazo, por lo que requería varios injertos de piel, los cuales evidentemente no podía pagar. Con el paso de los días salí de la clínica. Mi madre y mi padre me llevaron a mi terreno para que me quedara ahí. Pero al abrir la puerta, en mi colchón había como 5 serpientes y varios escorpiones caminando por todo el cuarto. Mi madre comenzó a llorar de terror, pues dijo que eso era brujería. Al parecer ni las limpias de la bruja ni los rosarios del padre habían funcionado. A partir de ese momento, mi padre decidió que yo ya no volviera a dormir en ese lugar y que toda mi ropa y mis cosas se quedarían ahí, pues iba a prenderle fuego a todo para acabar con esa brujería. Al principio me opuse rotundamente, pero al final se hizo lo que mi padre quiso. Me llevaron al carro, mientras veía cómo echaba gasolina en el interior de la casa, afuera y por todo el terreno, incluyendo árboles que yo tenía. En un segundo prendió un cerillo y el fuego consumió todo, al mismo tiempo que yo lloraba viendo cómo se quemaba. Aproximadamente una media hora después, acudió una patrulla y un carro de bomberos, los cuales querían apagar el fuego, pero a petición de mi padre no lo hicieron. Solamente les pidió que rociaran agua en el terreno del vecino para impedir que el fuego se extendiera, a lo cual obedecieron de inmediato, y unos 40 minutos después, el fuego finalmente se había extinguido junto con mi cuarto y algunos árboles. Esa misma tarde me instalé en la casa de mis padres otra vez. Por unos días la mala suerte había acabado. Regresé a mi trabajo como checador y traté de ser lo más independiente posible. No obstante, quise ver qué había pasado con mi terreno y acudí sin avisarles a mis padres. Al llegar, vi todo el lugar lleno de cenizas. Mi cuarto estaba totalmente quemado, nada se podía rescatar. Por un momento me dio mucha tristeza, pues en ese lugar están depositadas todas mis esperanzas de salir adelante, pero ya nada podía hacer. Comencé a hacer un poco de limpieza, cuando de pronto escuché el ruido de algo que se arrastraba.
Al mirar hacia el piso, pude ver cómo se arrastraban hacia mí cerca de 10 serpientes más. Rápidamente me dirigí a la puerta para intentar escapar, pero la puerta no podía abrirse. Después de tanto golpear y tratar de abrirla, pude escapar y salir corriendo lo más rápido que pude hacia la calle, donde una jauría de perros salvajes no me dejaba salir. Parecía que los perros estaban poseídos, ya que ladraban hacia mí, y cada vez que intentaba aventarles piedras o golpearlos con mis muletas, me mordían y me ladraban muy fuerte. Finalmente, casi media hora después, una lluvia comenzó a caer. Los perros se fueron del lugar y las serpientes desaparecieron. Caminé hasta la avenida para tomar un camión y dirigirme a casa de mis padres, pero por la lluvia no pasaba ningún autobús. Después de casi 2 horas, llegué a casa de mi madre completamente mojado. Ella estaba bastante preocupada por mí. Le comenté que había ido a mi terreno y todo lo que había pasado. Entre ella y mi padre me convencieron de vender mi terreno y recuperar un poco de todo lo que había invertido. Finalmente decidí hacerles caso y comencé a ofrecerlo primero con conocidos, después con letreros en lugares públicos. Sin embargo, muchas de las personas a quienes les ofrecí el terreno me comentaron que ya sabían de la maldición que rondaba cerca de esa propiedad y que nadie se atrevería a comprar un terreno maldito. Casi un año después de haber comprado ese lugar, aún sigo buscando comprador para mi terreno, el cual me destruyó la vida en tan solo un par de meses. El relato que voy a contarles es una situación difícil de creer y que hasta la actualidad me está sucediendo. No sé cómo liberarme de esto, pues no solamente me afecta a mí, sino a terceras personas, las cuales convivimos a diario en este lugar. La historia comienza en el año 2020, cuando en plena pandemia las escuelas estábamos trabajando a distancia. En ese entonces, yo era subdirector de una escuela preparatoria particular aquí en el Estado de México. Lamentablemente tuvimos la mala fortuna de perder a un compañero que falleció por esta enfermedad. Debido a la circunstancia, nos vimos en la urgencia de contratar a un maestro que pudiera cubrir el espacio que había dejado el profesor que falleció. Por lo que, días después de buscar entre varios candidatos, encontré a 2 personas que cumplían con todos los requisitos que nosotros pedíamos. Hice las entrevistas y opté por elegir a la maestra Marcela, que fue la mejor preparada para la vacante que nosotros estábamos pidiendo. Al principio todo marchaba de maravilla, pero con el paso de los días, la maestra Marcela comenzó a mandarme mensajes de texto para aclarar algunas dudas y cosas sobre cómo funcionaba la escuela, lo cual era bastante normal. Pero después, la conversación fue un poco más personal. Casi a diario nos mandábamos mensajes para saludarnos y compartir un par de fotos. Cabe señalar que ella estaba casada y yo también lo estaba. Y como era de esperarse, iniciamos un tipo de romance a distancia. Y casi un año después de que la contraté, nos avisaron que para el mes de agosto del 2021 regresaríamos a las aulas de forma presencial. Para nosotros era muy emocionante saber que pronto nos íbamos a conocer físicamente y podríamos concretar nuestra aventura y tener un encuentro más cercano. Así que durante las siguientes semanas solo hablamos de todo lo que haríamos cuando llegara el momento de conocernos. Las semanas pasaron y finalmente el día llegó. Todos los compañeros nos volvimos a ver con tapabocas y caretas para evitar el contagio. De pronto, vi llegar una mujer de estatura baja, cabello claro,
piel blanca y muy atractiva, la cual se presentó conmigo muy discretamente frente a los demás, pero mirándome a los ojos, sabiendo que teníamos secretos. Como era de esperarse, esa misma tarde, Marcela y yo nos olvidamos de la sana distancia y terminamos en un hotel para entregarnos a nuestras más bajas pasiones. Aproximadamente unos 3 días después, nos enteramos que uno de nuestros compañeros se había contagiado de COVID y todos estábamos en riesgo, pues habíamos convivido con él. Desafortunadamente, tuvimos que iniciar el ciclo escolar con todo y la temerosa situación de que todos pudiéramos ser contagiados por el virus. Una semana después, varios compañeros se fueron enfermando uno por uno, entre ellos la maestra Marcela, y era evidente que yo también me iba a contagiar, pues todos estos días, después de trabajar, nos íbamos a un hotel para dar rienda suelta a nuestros deseos. Y como era de suponerse, 3 días después, amanecí con fiebre y una gripa bastante fuerte. Ya me había contagiado. Durante las 2 semanas de incapacidad, Marcela y yo seguíamos en contacto vía mensajes, y fuimos tan imprudentes que en una ocasión ambos nos escapamos de nuestras casas para vernos y darnos pasión. Desafortunadamente, unos días más tarde, dejó de contestarme como habitualmente lo hacía. Le pregunté qué estaba pasando, pues me imaginaba que su esposo ya se había dado cuenta de nuestro secreto. Pero un par de horas después, me contestó que su esposo se había contagiado de COVID y que estaba bastante grave, pues era la segunda vez que le daba y a consecuencia de la primera, no había quedado bien de salud. Por lo que ella comenzó a hacer planes donde ella y yo nos casamos y teníamos familia. Yo le contesté que eso no era posible, pues ambos teníamos un compromiso, mismo que respetar, pues lo nuestro solamente era una aventura. Me comentó que en efecto todo nació como una aventura, pero poco a poco se fue enamorando de mí, y ella ya no quería estar con su marido. Le dije que lo único que podía sentir era atracción, deseo y excitación como una amante, mas no como pareja de vida. Ella se enojó un poco y terminamos de charlar un poco disgustados. Los 2 días siguientes nos mandamos mensaje, pero muy poco, aunque al tercer día, durante la madrugada, recibí un mensaje de texto, el cual decía: "Soy libre". De momento no le tomé mucha importancia y me volví a quedar dormido. Pero cuando desperté y leí bien el mensaje, entendí a qué se refería. Le mandé mensaje diciéndole que quería hablar con ella y me marcó de inmediato. Contesté el teléfono preguntándole qué había pasado y con una voz un poco triste me contestó que su esposo había fallecido de COVID. Le comenté que la vería en unos días cuando su incapacidad terminara y le colgué la llamada. Varios meses después, las cosas continuaron normales. Ella y yo no tuvimos contacto de ningún tipo. Sin embargo, cierto día recibo un mensaje de texto diciéndome: "Te extraño". Le contesté que fuera más discreta, pues mi esposa podía ver los mensajes. Y después de unos días, volvimos a tener nuestros encuentros prohibidos. Debo admitir que esta relación se hizo mucho más intensa que antes. Ahora era completamente entregada a mí y dejamos de visitar hoteles, pues ella prefería que nos viéramos en su casa, pues ya estaba soltera y su único hijo estaba en un internado militar, por lo que solamente lo veía una vez al mes. Casi un año después seguimos con el romance. No obstante, las cosas comenzaron a ponerse más complicadas, porque ella comenzó a actuar sin preocupaciones. Cada día era más obvio en el trabajo. Seguida insinuaba que teníamos un romance. Me llamaba a horas donde podía escuchar a mi esposa. Me pedía que la viera en días y horas que no podía por estar con mi familia, entre otras cosas.
motivo por el cual comencé a pedirle distancia. A pesar de esto, ella me decía que no tenía nada que perder, pues era una mujer soltera. Le respondí que yo no tenía la misma condición que ella, por lo que le pedí que fuera más discreta. De lo contrario, tendríamos problemas en el trabajo y, en mi caso, hasta matrimoniales. Pero me ignoró. Continuó cada día siendo más tóxica que antes. Finalmente decidí que era hora de terminar con esta relación, pues a la larga podría tener muchos problemas, principalmente en el trabajo, pues estaba próximo a ser ascendido a director, pues el nuestro iba a jubilarse. Cierto día, le pedí que platicáramos. Acudí a su casa como de costumbre, y ella estaba esperándome en una ropa interior muy sexy. Al verla, no pude evitar sentir deseo, pero ya no podía continuar así. Le pedí que nos sentáramos y habláramos para ver el rumbo de esta relación. Después de varios minutos de plática, las cosas comenzaron a subirse de tono, y finalmente decidí terminar la relación por el bien de ambos. Evidentemente ella no lo tomó de la mejor manera, y me amenazó con destruir a mi familia si yo no seguía con ella. Después de unos minutos, finalmente terminamos, pero no en buenos términos. Pasó casi un mes y mi ascenso como director fue anunciado enfrente de toda la comunidad escolar, en una gran fiesta de despedida a nuestro director y de bienvenida para mí como nuevo director del plantel. En la fiesta hubo invitados, principalmente de las familias. Yo estaba muy nervioso, pues sería la primera vez que mi esposa y mi examante se encontrarían, por lo que traté de ser lo más discreto posible. Lamentablemente Marcela no lo tomó de la mejor manera, y cuando se despidió de mí, intentó besarme a la fuerza, dando un espectáculo frente a varias personas. Mi esposa me reclamó lo que acababa de pasar. Por mi parte, traté de salir con alguna excusa tonta. Sin embargo, cuando estuvimos en privado, ella me amenazó con dejarme si se enteraba que yo había sido infiel. Al día siguiente hablé con la maestra Marcela y le pedí que no volviera a acercarse a mí. Como era de esperarse, no lo tomó de la mejor forma y me amenazó con denunciarme por acoso e inventar muchas cosas para perjudicarme. Traté de convencerla de que no hiciera una tontería, pero no tuve mucha suerte. A partir de ese momento, la relación laboral se hizo cada vez más difícil, situación que duró unos 3 meses más, ya que, afortunadamente para mí, en alguna ocasión recibí un documento de una institución de derechos humanos, en la cual existía una queja en contra de la maestra Marcela por haber maltratado a una alumna, por lo que los padres de familia la habían denunciado y tuve que aplicar una sanción, la cual no quiso aceptar hasta que finalmente decidió renunciar al plantel. Debo confesar que sí ejercí un poco de presión para obligarla a renunciar y que por fin se fuera del lugar. Sin embargo, el día que firmó su renuncia, me miró a los ojos y, llena de coraje, me dijo que yo pagaría todo lo que hice, que me odiaba y que ella se encargaría de destruirme la vida, así como mi trabajo. Traté de convencerla de que separara lo personal de lo laboral, pero estaba totalmente enfurecida. Me firmó la renuncia, tomó sus cosas y salió de la oficina diciéndome un sinfín de groserías, delante de todas las secretarias y el personal que se encontraba presente. Sentí mucha vergüenza, pero hábilmente controlé la situación, diciendo que se había enojado porque la había despedido. Esa misma tarde me quedé pensando que lo mejor era volver a tener contacto con ella para que no hiciera nada en contra de mí o mi familia. Le pedí que nos viéramos en su casa como antes lo hacíamos, y cuando acudí me recibió con la misma ropa sexy de la vez pasada y tuvimos relaciones nuevamente. Al terminar, le dije
que yo no había querido que se fuera, pero que era lo mejor porque los padres me estaban presionando con sancionarla. Así que la convencí de que no hiciera nada en contra mía ni de mi familia. Ella aceptó y quedamos de vernos por lo menos una vez a la semana. Y así continuamos con esta relación por varios meses. Cierto día, cuando regresé del trabajo, encontré a mi esposa muy enojada y triste. A su lado había 2 maletas de ropa y me dijo: «Aquí está tu maleta y la mía. Dime si te vas tú o me voy yo». En ese momento extendió su mano, la cual tenía un sobre color amarillo con hojas impresas dentro de él. Al abrir el sobre, vi en su contenido fotografías mías y de la maestra, ambos teniendo relaciones en su casa, con una nota escrita contándole toda nuestra historia. En ese momento me sentí derrumbado y evidentemente le dije que me iría de la casa, lo cual me dolió bastante, pues a pesar de haberle jugado mal a mi esposa, yo sí la amaba, y también a mis 2 pequeños hijos. Salí de la casa con mucha tristeza y me dirigí a la casa de Marcela a reclamarle lo que había pasado. Al llegar a su casa, no me quiso abrir la puerta, pero me vi obligado a abrirla, empujándola y rompiendo la chapa. Al entrar, ella estaba acompañada de una mujer de aproximadamente 50 años. Cuando la vi, le grité cosas horribles y le dije que no quería volver a verla. Ella solo se quedaba callada y la mujer que estaba a su lado fue la que habló por ella. «Con este líquido te maldigo hasta pagar el daño que has hecho», comentó al mismo tiempo que me arrojaba un líquido extraño con un aroma horrible, el cual no le di importancia. Después de unos minutos de discusión, salí del lugar azotando la puerta. Sin embargo, me llamó la atención un tipo de polvo blanco similar a la cal, tirado en el tapete de la entrada donde yo estaba parado. A partir de entonces, mi vida y mi suerte comenzaron a derrumbarse. Mi esposa pidió un abogado para tramitar el divorcio. Por más que intenté pedirle disculpas, no quiso escucharme. El divorcio me costó mucho dinero, y la pensión para mis hijos y mi esposa ascendía a casi 20,000 pesos mensuales, dejándome a mí con el dinero suficiente para medio comer y pagar una renta barata. Hasta cierto punto creo que todo me lo merezco, por haber traicionado su confianza y haber sido infiel. Pero lo que pasó después me llevó casi a la quiebra. A partir de ese día, las cosas en la escuela comenzaron a salir mal. Los alumnos tenían accidentes en el patio todo el tiempo, desde caídas, torceduras, hasta quemaduras en los talleres y laboratorios que teníamos, lo que nos obligaba a pedir ayuda a servicios médicos y a ambulancias. Comenzaron a llegar quejas de parte de los padres de familia por los accidentes que pasaban. También algunos profesores tuvieron accidentes dentro de la escuela. A raíz de esto, se tenían que pagar indemnizaciones. Los equipos de cómputo comenzaron a fallar y nos llegaron varias multas del gobierno por no cumplir con ciertos requisitos. Prácticamente nos habíamos terminado el dinero de todo el año en tan solo un par de meses y estamos casi en la ruina. Los papás de familia comenzaron a dar de baja a sus hijos porque, según ellos, no damos un buen servicio y no teníamos cuidado con la integridad de sus hijos, lo cual se traducía en menos colegiaturas y menos dinero. Por si fuera poco, las colegiaturas mensuales ya no alcanzaban para pagar al personal administrativo, por lo que tuvimos que despedir a varios compañeros, hasta que un día recibimos una visita de inspección escolar, debido a que había rumores de que yo estaba haciendo mal uso de aquellos recursos y desfalcando al plantel. Todo se estaba desmoronando a mi alrededor,
y solo veía caer la escuela a pedazos. Algunas semanas después, me encontraba en el plantel haciendo mi trabajo, cuando, de pronto, una maestra pidió hablar conmigo. Me comentó que en sala de profesores había un mal olor desde hace varios días, y por más que limpiaban, ese aroma ya era muy penetrante. Le pedí a personal de limpieza que me acompañara al sitio para ver qué estaba sucediendo, pero al hacer una revisión minuciosa, descubrimos que la peste provenía de los casilleros que le pertenecían a los docentes. Pedimos que cada uno abriera su locker para ver si tenían comida o algún tipo de roedor atrapado o muerto. Al cabo de unas horas, descubrimos que ese olor está específicamente en el locker que le perteneció a la maestra Marcela. Al querer abrirlo con la llave normal, no se podía. Parecía estar bloqueado. Así que tuvimos que romperla con un esmeril para poder abrirlo. Y cuando por fin lo conseguimos, el contenido nos dejó perplejos. En su interior había una bolsa tipo costal color café. Tenía dentro diferentes botellas de vidrio con un par de fotografías mías, de mi esposa y de mis hijos, sumergidas en botellas de agua y alguna especie de raíz en su interior. También había varias hierbas podridas y el cuerpo agusanado de lo que parecía ser una especie de ave, dentro de una bolsa de plástico y mucho polvo blanco, como si fuera cal, el cual era el mismo polvo que aquella vez pisé cuando fui a casa de Marcela a reclamarle. Le pedí a los compañeros de limpieza que por favor tiraran todo eso a la basura, pero se negaron. Me dijeron que eso era brujería y que ellos no querían tocarlo porque podrían llevarse el salamiento a su casa y que no querían. Al negarse nuevamente, les pedí que lo tiraran, pues les estaba dando una orden, pero volvieron a negarse y me dijeron que era evidente que la salación era para mí, que yo lo sacara del lugar, pues la brujería estaba destinada para mí y no pasaría nada si yo lo tocaba. Ambos salieron del lugar junto con los maestros que atestiguaron lo sucedido, y como yo nunca fui creyente de ese tipo de cosas, tomé un par de bolsas y guantes para quitar todo eso del lugar. Al día siguiente, las dos personas de limpieza que me acompañaron se presentaron conmigo en la oficina. Me dijeron que habían encontrado una bolsa similar dentro de un estante en uno de los talleres. Al acudir al lugar, efectivamente había un pequeño costal lleno de cosas de brujería, hierbas, papeles, nombres escritos, cabellos y objetos diversos. Al revisar aquella lista de nombres que tenía la bolsa, descubrí que se trataba de algunos alumnos que habían sufrido accidentes dentro de la escuela y también de algunos profesores. Le pedí a los compañeros de limpieza que buscaran cuidadosamente en toda la escuela y que fueran muy discretos, pues no quería que esto se supiera. Después de un par de días de búsqueda por toda la escuela, encontramos cerca de 6 bolsas similares a las anteriores, con los mismos contenidos en su interior, escondidos en diferentes puntos de la escuela. Uno de los compañeros de limpieza que me había apoyado durante toda esa búsqueda me sugirió meterlos a un tambo y quemarlos. También me comentó que él no sabía mucho del tema, pero que era mejor que acudiera con alguien que supiera trabajar este tipo de situaciones. Así que me dio un folleto donde decía que hacían cualquier tipo de trabajos de brujería y salamientos con una dirección muy cercana al plantel. Al verlo, se lo devolví y le dije que no creía en eso. Sin embargo, su respuesta me convenció. Me dijo que él tampoco creía en eso, pero que lo que habíamos encontrado era la explicación para todo lo malo que estaba sucediendo en el plantel, y que ese folleto se lo dieron cierto día cuando salió del trabajo y pasó caminando por ahí. Esa misma tarde, al salir de la oficina,
acudí a la dirección del folleto. Al llegar, me recibió una mujer de unos 40 años de edad, a la cual expliqué todo lo que estaba pasando, mientras que ella me escuchaba atentamente y hacía algunas anotaciones. De pronto, entró otra mujer de más edad. Al verla, me dio la impresión de haberla visto antes. Sin embargo, no le di importancia y continué con mi relato. No obstante, recordé que su mirada me era algo familiar, así que volví a verla a los ojos. Se trataba de la mujer que estaba en casa de Marcela el día que empezó toda esta maldición. Me puse de pie y ella solamente me dijo: "No es personal, solo fue un trabajo como cualquier otro". Y salí del lugar pensando en lo que acababa de ver y escuchar. Después de salir de ahí, no regresé a ese sitio. Han pasado 2 semanas y actualmente mi escuela sigue con la misma salación. No sé a dónde acudir ni a quién contarle todo lo ocurrido. Solo espero que la fuerza de Dios me ayude a salir adelante de toda esta situación que no solamente me afecta a mí, sino a todos los que estamos en este plantel. Gracias por escuchar mi historia. A la edad de 5 años, fue cuando mis padres empezaron a inculcarme el arte del canto. Según ellos, desde esa temprana edad, yo mostraba que lo hacía muy bien. A medida de que fui creciendo, yo mismo comencé a encontrar ese gusto único de disfrutar al cantar. Tan así que les pedí a mis padres inscribirme en un concurso de canto para así ir mejorando con el paso del tiempo. Tenía 12 años de edad cuando ya participaba en los concursos de canto que pudiera haber en la ciudad, y ni hablar cuando en los actos escolares era el primero en ofrecerme para hacerlo. Pero, a diferencia de lo que pensaban mis padres, por mi mente jamás pasó la idea de ir más allá de eso. Me refiero a que ellos ya empezaban a hablarme de un futuro compuesto por dicho arte, conocer a otros que compartían el mismo gusto, e inclusive llegar a formar una banda. Pero no, y aunque me dolió decepcionarlos, tuve que decirles que mis aspiraciones eran otras. No estaba en mis planes vivir del canto, puesto que para mí era un simple pasatiempo y nada más. Por obvias razones, ellos aceptaron mi voluntad. Aún así siguieron acompañándome en ese proceso. Ya tenía cumplido 16 años cuando tocaba la guitarra con la misma pasión que le ponía al cantar, coincidiendo justamente con la tan preciada época en la que empecé a acercarme a la iglesia. «Hey, Mario, ¿por qué no te unes a nuestro grupo? Me refiero a la parroquia. ¿Ya viste que tenemos un buen coro? Pero nos vendría mucho mejor si logramos contar con una voz como la tuya. ¿Y qué más podríamos pedir? Si aparte de cantar, sabes tocar la guitarra». Precisamente uno de los muchachos abandonó el coro hace unos días, por lo que se podría decir que hay una vacante. ¿Qué opinas? Tanto los muchachos del grupo como el padre Santiago se van a alegrar al recibirte, me dijo aquella tarde mi amigo Fabián. En efecto, Fabián formaba parte del grupo parroquial desde hace varios años, como así también integraba el coro. Sin embargo, hasta ese entonces yo no participaba en las misas, y en cuanto al canto, solamente lo hacía en algunos casos particulares. Por ejemplo, ya sea en una reunión familiar o algún espectáculo pequeño en el cual me invitaban a participar, algo que sucede normalmente en mi barrio. Y aunque nunca me había imaginado estar en el coro de una iglesia, debo confesar que me agradó muchísimo la propuesta. 2 días después, Fabián me llevó a la reunión que tenía en el grupo. Ahí me presentó a los muchachos y al padre Santiago, y tal como me lo dijo él, todos me recibieron con los brazos abiertos. Y así fue como comencé a participar en un grupo
y a cantar con ellos. Y la primera misa en la que canté fue inolvidable, pues desde las bancas mis padres y mis hermanos me observaban y escuchaban con un aire de orgullo reflejado en sus rostros. Creo que vale la pena aclarar que nunca me creí un profesional ni nada por el estilo. Trataba de mantener siempre la humildad, así como me enseñaron mis padres. Tan solo me consideraba un aficionado más y ponía todo de mi parte al hacerlo. Y aparentemente lo hacía muy bien, ya que recibía elogios de quienes me escuchaban. Concretamente eso ocurrió cuando por vez primera los muchachos del coro me escucharon cantar. A todos les gustó, pero no todos me lo hicieron notar. Me refiero a que hubo una muchacha que me miró de manera despectiva desde un principio. Su nombre era Valeria, y de una u otra manera forma parte de la perturbadora etapa que me tocó vivir en esos tiempos, misma en la que se basa mi relato. Mi nombre es Mario Alejandro Portales. Soy de una ciudad perteneciente a la provincia de San Juan, Argentina. Hace más ya de una década que me sucedió lo que les voy a contar, y por más que la pasé aterradoramente mal, hoy en día sigo poniendo mis servicios a esta iglesia. La razón es que fue al estar unido a Dios que pude salvar mi vida. Comenzó a los pocos días de haberme unido al grupo. Una tarde salí junto a mi amigo Fabián del ensayo del coro y nos dirigíamos cada quien a nuestras casas, cuando de pronto comencé a sentirme mareado y me desmayé en la calle. Fabián me ayudó a recuperar la conciencia y me llevó hasta mi casa. Todavía me sentí un poco mareado, por lo que mi madre y uno de mis hermanos, siendo los únicos que se encontraban en esos momentos, me llevaron al hospital. Por fortuna, nada malo me encontró el médico que me atendió. Sin embargo, me aconsejó que me relajara un poco y tratara de descansar mejor, algo que me tomó por sorpresa, ya que dormía lo normal, y como estaba estudiando la secundaria, todavía no trabajaba, así que no le hallaba mucha lógica a su recomendación. No obstante, le hice caso, y eso hizo que el mareo desapareciera a los pocos días. Por otro lado, continuaba yendo al coro, ya que eso me hacía sentir bastante mejor. Lamentablemente, una semana después, empezaron a manifestarse otros síntomas, y eran tan extraños como el propio mareo que tuve. Una vez más, el doctor me dijo que no me encontraba nada raro, pero en esta ocasión ordenó que me hicieran unos estudios. Los síntomas extraños iban desde un intenso escalofrío invadiéndome de la nada que por momentos me hacía perder fuerzas, como si me debilitara. En algunas ocasiones también me atacaba un involuntario temblor en las manos, lo que me impedía hacer algunas cosas. Pero gracias a Dios, solo duraban unos pocos minutos. Lo bueno es que cuando estaba en la iglesia, parecía olvidarme de todo, pues no había otra cosa que disfrutara más que cantar a Dios. No obstante, con el paso del tiempo, fuimos descubriendo que en verdad, algo extraño le estaba pasando a mi cuerpo. Una mañana, me desperté con la alarma de mi reloj como todos los días. En esa ocasión tenía un examen importante en la escuela, por lo que puse la alarma una hora antes para así aprovechar y repasar mis apuntes. Cuando me levanté, apenas caminé 2 pasos y caí al suelo. No sentía mis piernas. Era como si hubiera perdido todas las fuerzas de estas y los músculos no me respondieran. Una vez más tuve que ir al hospital, y por más que ya había recuperado el movimiento de mis piernas, el médico nos dijo algo que dejó bastante preocupada a mi madre. Los estudios que me habían realizado no arrojaron nada, pero está más que claro que algo me estaba enfermando cada vez más. Por lo tanto, ordenó hacerme otros estudios con la esperanza de que ahora sí encontraría lo malo que tenía.
pero a la vez podíamos notar que el propio médico parecía desconfiar de ello. ¿Por qué no le pides al Padre Santiago que rece por ti? O sea, te aseguro ya lo está haciendo, pero me refiero a que haga una oración de sanación, así como la hace con los abuelitos que van a la iglesia para pedírselo. Me propuso una tarde Fabián. Le respondí que estaría bien pedírselo, pero no me gustaba mucho la idea de ser el centro de atención en el grupo. Todos los muchachos me trataban como un enfermo terminal, y eso no solo me ponía incómodo, sino que también me desconcentraba del positivismo con el que yo tomaba la situación. Por otro lado, tal como siempre me pasaba, estando yo en la iglesia, ensayando en el coro y cantando en las misas, para mí era como si renovara mi vida. Justamente ese fue el tema de conversación que tuve con Fabián días después, pues él se dio cuenta de algo de lo cual yo ni siquiera me había percatado. Tal vez porque me enfocaba simplemente en el ensayo, el canto y nada más, y viéndolo desde el lado religioso, ponía toda confianza en Dios. Aún así, me fue imposible no sentir un ligero escalofrío cuando mi amigo me hizo notar el tétrico detalle. Mario, ¿te diste cuenta que los síntomas te afectan cuando estás en tu casa o en la calle, pero nunca cuando estás en la iglesia? Es más, tú misma afirmas que, cuando estamos aquí en el templo, es como si todo ese mal desapareciera. ¿No te parece eso extraño? Quizás ese mal no es algo natural de tu cuerpo. Me refiero a que tal vez alguien te está haciendo eso. Ya sabes, vivimos en una ciudad donde se sabe de muchas personas que hacen mal a otros, los llamados curanderos y esas cosas. Hace poco conocí a un señor que le hicieron brujería y tuvo que acudir a muchas personas conocedoras del tema para así poder recuperar la salud. No sé, se me acaba de ocurrir, pero eso coincidiría con lo que te pasa. Afuera de la iglesia sientes el mal, pero estando dentro desaparece. Les prometo que me dejó pasmado. No supe qué respuesta darle, pero si tenía en cuenta su teoría, encajaba perfectamente en todo, tal como él lo dijo. ¿Brujería? Ay, hijo, pero ¿quién tiene intenciones de hacerte daño? Mejor no pienses en esas cosas, porque a mí me asustan mucho, me dijo mi madre, cuando esa noche que me animé a contarle sobre la plática que tuve con Fabián. Ya deja de pensar en esas tonterías, nada más haz todo lo que el médico te ordene. Sigue tomando los medicamentos y haz el reposo que te recomienda. Y si en la iglesia te sientes mejor, de seguro es porque ahí puedes hacer lo que te gusta y eso te entretiene, agregó mi padre, quien también estaba presente cuando hablé sobre el tema. Mi hermano menor hizo una broma diciéndome que, si estando en la iglesia ya no me afectaba la brujería, que mejor me fuera a vivir con el Padre Santiago, para que así él se quedara con mi cuarto. Eso nos hizo reír y nos distrajo un poco del tema, aunque yo me quedé con esa idea dando vueltas por mi cabeza. Era de madrugada cuando desperté, momento en el que pude presenciar un fenómeno espeluznante que, aparte de convencerme de que Fabián tenía razón, por primera vez sentí miedo de perder la vida. Cuando abrí los ojos no podía moverme, pero absolutamente nada. Cada músculo de mi cuerpo está paralizado. A un costado de mi cama hay una ventana, y como me encontraba recostado de lado, mis ojos estaban dirigidos directamente hacia esta. Al otro lado de la ventana tenemos un frondoso árbol, y posada sobre una de las ramas fue donde pude ver a esa horrida criatura. Si debo dejarme llevar por la lógica y darle una explicación, diría que se trataba de una lechuza de gran tamaño. Pero si debo aceptar la verdad y reconocer que lo que vi fue real, lo único que se me viene a la mente para describirla es una bruja.
Esa cosa medía casi 1 metro. Su plumaje, color plomizo, le daba un aspecto robusto y monstruoso. Debido a eso, su peso debía ser considerado, lo que resultaba increíble que estuviera sobre la delgada rama como si nada. No pude verle nada parecido a extremidades, me refiero a piernas o brazos, pies o manos. De seguro se preguntarán por qué habría de ver eso, y es que esa criatura tenía la cara de una anciana, perfectamente visible. En tanto sus enormes ojos negros parecían mirarme, yo sentía como cada gota de mi sangre se iba congelando a causa del miedo. Todo pasó a convertirse en un exuberante terror, cuando de repente, aquella bruja dibujó lentamente una macabra sonrisa para dejarla tatuada en mi mente de por vida. Imploré a Dios. Apenas entonces pude gritar. Vi cuando la bruja, extendiendo sus grandes alas, y alzó el vuelo, provocando un sonido espectral en tanto se alejaba. Es alguien que pertenece a tu círculo social, alguien con quien no tienes diálogo, pero está al pendiente de ti. Esa persona es la que te está haciendo el mal, y al parecer quiere hacerte sufrir mucho, e incluso hasta que pierdas la vida, y todo es por culpa de la envidia que siente por ti. Este es el argumento que utilizó la señora a la que mi madre me llevó para que me viera, palabras con las que nos hizo helar el alma. A partir de ese momento, mis padres empezaron a pensar de quién podría tratarse a aquella persona que me estaba haciendo la brujería, y yo por mi parte tenía una ligera sospecha que preferí ocultársela. Valeria era la única persona con quien básicamente no hablaba. Formaba parte de mi círculo social y tal como les conté al comienzo, desde un principio me demostró que yo no le agradaba para nada. Sin embargo, no podía creer que ella, en verdad, pudiera ser capaz de algo así. O sea, era una muchacha que frecuentaba la iglesia, como todos los del grupo. No había cabida en mi cabeza de que llevara una doble vida. No era posible que por un lado fuera una católica practicante y por el otro, una persona lo suficientemente envidiosa como para acudir a una bruja para que me hiciera un trabajo. Y peor todavía, que buscara crear mi propio fallecimiento. Cometí un error. A mis sospechas se las oculté a mis padres, pero no a Fabián, quien totalmente molesto una tarde, al salir de la iglesia, luego del ensayo del coro, y estando ya en una calle alejada del lugar, se atrevió a encararla para decirle lo que me estaba haciendo. Me acuerdo a la perfección cuando, luego de escuchar la acusación, ella dirigió sus ojos sobre mí y me miró con un odio tremendo. Mientras tanto, yo le pedía a Fabián que se detuviera, que dejara de decirle eso. Ella solo atinó a decir que no sabía nada de lo que estaba diciendo, que era inocente, para a continuación continuar su camino sin ni siquiera voltear. Me sentí mal, pues más allá de que una vez más me dejó en claro de que yo no le caía bien, al mirarme de esa manera, sentí que fue sincera al decirme que ella era inocente de lo que Fabián la acusaba. No obstante, mintió en algo, pues no fue sincera cuando nos dijo que no sabía a qué se refería mi amigo. Y eso lo pude saber cuando esa misma noche ella me dejó desconcertado al venir a casa para verme. Les juro que en aquellos momentos sentía mi cuerpo torturándose, y tal como me había ocurrido por minutos durante esos últimos días, había perdido mi voz y no podía ni siquiera hablar. Cuando mi madre me avisó que ella vino a casa, me ayudó a levantarme de la cama para salir a atenderla, y una vez que estuve solo con ella, tan solo me dijo unas palabras para luego darse la media vuelta y marcharse. Sí, no me agradas mucho, y de seguro te diste cuenta desde que llegaste al coro, pero te equivocas si piensas que siento envidia por ti, y mucho menos te confundas si crees que te odio.
pero vine aquí a decirte que tal vez sepa quién es la persona que te está haciendo el mal. Roberto es su nombre. Yo no te hablaré de él, pero pídele al tonto de Fabián que te cuente quién es, y de paso pídele que no sea tan ingenuo y que piense bien las cosas antes de acusar a alguien como lo hizo conmigo, sobre todo cuando es un tema tan delicado y grave. No sé si saberlo afectó mi proceso de curación o no, ya que fueron gracias a las oraciones de sanación que me hizo el Padre Santiago por esos meses, hasta que finalmente quedé libre de todo. Pero de lo que sí estoy seguro es que, gracias a que Valeria tuvo el valor de decírmelo, aprendí que por más que una persona vaya a la iglesia, no significa que no tenga un lado oscuro y perverso. Roberto era el muchacho que abandonó el grupo días antes de que Fabián me invitara a formar parte de este. Él era la voz principal del coro, y en esos tiempos, él era el novio de Valeria. Nunca supimos por qué se fue del grupo, e incluso se lo pregunté a ella cuando le di las gracias por lo que hizo, pero se negó. El punto es que al parecer Roberto pensaba regresar, y como yo ya estaba dentro del grupo, nació su odio hacia mí. Fue por eso que Valeria me mostró desagrado cuando llegué al coro, pero cuando dejó de ser la novia de Roberto, trató de dejarlo todo en el olvido. Ese muchacho me conocía desde antes, me había visto y escuchado tocar la guitarra y cantar en algunos espectáculos del barrio. Desde entonces le confesó a Valeria que me envidiaba por los dones que tenía. Y ya ven, no solamente la envidia creció cuando yo ocupé su lugar. Dicho acontecimiento dio origen a un tremendo odio que lo llevó a ser capaz de hacerme daño. Aquella bruja que vi esa noche al otro lado de la ventana, según el Padre Santiago, posiblemente se trataba de la misma que me estaba haciendo el trabajo. En definitiva, así como se los comenté, con mucho orgullo y confianza, puedo asegurar que Dios me salvó de ese mal, no solo por medio de las oraciones del Padre Santiago, sino también por haberme dado la gracia de no perder nunca la fe en Él. Por esto y mucho más, les comparto mi testimonio, para que estén atentos en todos los sentidos de la vida, sobre todo cuando deban cuidarse de las personas, y ahora ya saben que incluso lo deben hacer de las que forman o formaron parte de una iglesia, porque algunas pueden llevar una doble vida. Todo comenzó por el comentario inoportuno de una de mis tías. Era un secreto a voces entre familia, pero hay siempre una persona que disfruta escupir veneno, y ese fue el caso con la tía Angélica, y fue ella la que encendió la mecha. La historia que se desata en este lugar comienza con un chisme inocente que alguien no lo tomó como eso, y para callar a la supuesta responsable le mandó a hacer brujería, sin detenerse a pensar en las consecuencias. Mi nombre es Silvia Torres. Los nombres de los afectados, así como el lugar donde se llevaron a cabo los hechos, fueron cambiados y omitidos, esto por respeto a aquellos que se vieron involucrados. En mi familia, por parte de mi padre, siempre se habían llevado muy bien. Todos sin excepción nos íbamos a pasar las vacaciones al rancho de los abuelos, fuera Semana Santa, vacaciones de verano o Navidad. La casa se llenaba de niños. En el ejido ya nos conocían a todos, pues mis abuelos eran muy estimados, así como ellos estimaban a todos, pues tenían décadas de conocerse. Mi tío el mayor de todos los hermanos tenía su casa cerca del rancho de la abuela. Solamente era cuestión de caminar entre una de las parcelas para llegar a su casa. Nosotros vivíamos no muy lejos de ahí. Mi padre y dos de sus hermanos viven en la ciudad. Se hacían 3 horas de camino hasta llegar al pueblo.
Hace ya algunos años que los abuelos fallecieron. La abuela falleció 3 años después que el abuelo. Ella aún estaba presente cuando se dio lo que les voy a contar. Todo este problema se desató por un chisme malintencionado que hizo una persona ajena a la familia. Regina es una mujer de carácter fuerte y lengua afilada. Era conocida por su habilidad para difundir rumores entre los del ejido. Cuando alguien tenía duda si era verdad lo que se decía, fácilmente salían de sus dudas cuando le preguntaban a Regina si era o no verdad tal cosa. Pero muchos de los rumores resultaron ser solo eso, rumores. Pero ella no lo soltaba tan fácilmente y le ponía de más o le quitaba la verdad y lo decía a su manera. Un día, durante una reunión en la escuela primaria de uno de mis primos, mi tía Angélica se encontró en medio de una conversación animada sobre su cuñada Mayra, de lo bien que les estaba yendo ahora que mi tío estaba trabajando en los Estados Unidos. Fue cuando Regina enfatizó refiriéndose a mi tía Mayra que tenía que cuidar bien al marido, si no quería que una gringa se lo volara. Entre risas y los murmullos, Angélica cometió la estupidez y añadió un toque extra al comentario, inventando detalles de cómo sufriría su cuñada si le pintaran el cuerno, o lo que fue peor, que quizás ya lo tenía. Fue cuando ese comentario captó la atención de las presentes. La chispa del chisme se encendió y la noticia se propagó rápidamente, dando por hecho de que a mi tía ya la había abandonado el marido. Chismes iban y venían referente al tema. Fue cuando en el pueblo estábamos todos de visita y las mujeres comentaban lo que estaban diciendo de ella. En mala hora llegó la tía Angélica, que inmediatamente la pusieron de ida y vuelta, pero por más que intentó explicar que las cosas que se decían no las había dicho ella, todo fue en vano. Como sabrás, todos deformaron aquel comentario, quitándole y poniéndole de más. Mayra no se iba a quedar de brazos cruzados y le advirtió que eso no se quedaría así. Por mucho tiempo, Mayra no pisó el rancho de sus padres y se le miraba muy poco. De hecho, hubo casi un mes que no estuvo en el ejido, pero cuando regresó su actitud era diferente. A partir de esa noche, que su cuñada estaba de regreso, mi tía Angélica comenzó a experimentar extraños sucesos. La casa se le llenaba de moscas aunque tuviera las puertas cerradas. La comida y la fruta se le podría. Apenas se apagaba la estufa para servirle a sus hijos, esta ya tenía mal olor y sabor. El dinero comenzó a escasear, así como el trabajo para ella y mi tío. Él era talabartero y ella costurera. Cuando alguno de los dos terminaba algún encargo, los clientes quedaban en regresar a pagarles y muchos de estos ya ni siquiera volvían. A pesar de que los buscaran para que les dieran el resto del dinero, por extraño que se escuche, no lo hacían. Clientes de muchos años se retiraron y ya no buscaban sus servicios. Esto se debía a que mi tía Mayra le mandó a hacer un trabajo de brujería, pero era tanto su odio y coraje que no se detuvo a pensar que también dañaría a su hermano. Por más de un año les estuvo haciendo maleficios. A medida de que pasaban los meses, los efectos del hechizo se intensificaron. Eran muy visibles en la tía Angélica. Mechones de su hermoso cabello se le caían. Su piel se le comenzó a ver horrible, como si padeciera una terrible enfermedad. Poco a poco, sintió como su salud se desvanecía y su mente se llenaba de paranoia. Todo le daba miedo. Sentía que todos en el pueblo la miraban, como si la señalaran por lo que había dicho. Dejó de ir al rancho y no dejaba que sus hijos fueran a ver a su abuela. Se mantenía prácticamente encerrada dentro de su casa. Aunque algo de eso que ella creía sí era verdad, porque algunas mujeres ahora la evitaban. Hasta la chismosa que había levantado la calumnia
Muy digna, le echaba toda la responsabilidad a mi tía. Avergonzada por su proceder, intentó buscar ayuda en la iglesia local, pero esto fue en vano, ya que el párroco le dio un sermón que la hizo sentirse peor que una cucaracha. Lo peor fue cuando mi tío se accidentó y estuvo muy grave en la clínica. La familia la ayudó en esos momentos. En cambio, mi tía observaba con satisfacción lo que su maleficio estaba haciéndole a su cuñada y a su familia. El chisme que sembró la discordia entre las dos mujeres ya no tenía la percusión como en un inicio. Este dio un gran giro, porque se volvió en contra de Angélica, quien estaba débil y al borde de la desesperación. Estando en la clínica, una tarde, mientras esperaba en el pasillo, porque los doctores estaban con mi tío, se le acercó una enfermera ya mayor. La mujer le preguntó si ya había buscado ayuda fuera de la clínica. Mi tía no comprendía las palabras de la enfermera. Sutilmente le volvió a repetir lo mismo, pero en esta ocasión, la palabra brujería alertó a mi tía. Ella le preguntó si podía asegurarle que lo sucedido con su esposo era por algo así. La enfermera le dijo que eso era algo que no podía descartar, pues no era normal que a su marido no le saliera alguna enfermedad o lesión en los estudios que se le habían hecho. En ese momento se le vino al pensamiento su cuñada Mayra. Empezó a pensar desde cuando se le comenzó a venir esa mala racha, las palabras que le dijo asegurándole que se arrepentiría de lo que dijo. En ese momento tomó una decisión. Hablaría con la abuela a pesar de que no le creyera lo que le habían dicho y a las conclusiones a las que había llegado, pues era obvio que estaría de parte de su hija Mayra, pero resultó todo lo contrario. Cuando dieron la alta a mi tío y ya estuvo en casa, en la visita de la abuela le contó todo lo que le estaba sucediendo, así como lo recomendado por la enfermera. La abuela solo guardaba silencio, pero ella sabía que mi tía Mayra había acudido con algún brujo, pues solo ella sabía que le gustaba acudir a echarse las cartas con su amiga Regina, y al ver lo mal que estaba Angélica, no le quedaba la menor duda, así que le ofreció su ayuda. Angélica, desesperada por remediar lo que había dicho y hecho, aceptó la ayuda de la abuela. Ambas tuvieron que ir a otro pueblo bastante lejos del que vivían, pues no querían que las personas se enteraran que andaban buscando ayuda. Ya bastante tenían con las habladurías como para agregarle más leña al fuego. Tardaron cerca de 3 meses para encontrar a la persona adecuada, ya que a donde iban los brujos o brujas les decían que su hechizo era muy difícil de quitarlo. Otros simplemente les decían que no. Otros les cobraban cantidades costosas por removerlo. Pero esos caminos de terracería que recorrieron madre e hija se encontraron con un par de señores que amablemente les preguntaron si se dirigían a casa de la curandera. Ambas contestaron que sí, y les dieron un aventón, pues ellos también se dirigían con ella. Cuando llegaron, había unas personas a la entrada bajo un techo de palma. Todos aguardaban su turno para ser atendidos por la curandera. Esperaron casi 2 horas, y cuando ingresaron a la casa, hecha de carrizo, que se encontraba al fondo de la propiedad, fueron recibidas por 2 mujeres, una ya muy anciana y la otra muy joven. La curandera, al verla, le dijo que su problema aún tenía solución, pero que el ritual sería arduo y lleno de dolor, tanto para ella como para su esposo, pero a medida de que avanzaran, toda la oscuridad que los rodeaba se disiparía lentamente. También le aclaró que el trabajo negro que traía con ella fue hecho con mucho odio y coraje. Además le aclaró que ella misma lo había propiciado. La abuela intervino en ese momento, pues le dijo a la bruja que su hija Mayra había sido la que le hizo el trabajo. Ella era su nuera, pero que aún así, como un miembro de la familia,
tenía que ayudarla, pues aunque había hablado de más, no tenía por qué pagar su error de esa manera. La bruja comprendió, pero le dijo que el no devolver el daño no estaba en sus manos, pues eso es algo que aunque la persona que llega con ella a quitarse la brujería, tenía que entender que eso no estaba a discusión. Hay que tomar en cuenta que la persona que les hizo el daño no tuvo misericordia para hacerles esos trabajos. Con todo y el dolor que sintieron, tenían que quitárselo aún así, ya que lo que le pasara a la tía Mayra, ella, al igual que la tía Angélica, se lo habían buscado. En verdad que fue muy doloroso para Angélica tumbarse todo lo que les habían hecho. Terminó por perder gran parte de su hermoso cabello, y no le quedó de otra que cortárselo, pero con el tiempo le creció y lo volvió a tener igual. Su piel también se curó, ya no se le miraba enferma, ya no parecía una mujer mayor, aunque ya no tenía ese brillo que la caracterizaba. Mi tío también se fue recuperando, aunque tardó algún tiempo en volver a trabajar en lo que más le gustaba. Aunque él nunca supo lo que había hecho su hermana, ese fue un secreto que solo era de la abuela y su nuera. Poco a poco, ambos fueron recobrando la salud y la tranquilidad que por muchos meses no tuvieron. Hicieron lo que la bruja le había dicho. La abuela le ayudó con eso. Debo aclarar que mientras la tía Angélica estuvo acudiendo a casa de aquella curandera, mi tía no visitaba la casa de los abuelos cuando había alguna junta familiar. Creo, sin temor a equivocarme, que no quería que mi tía Mayra se diera cuenta que se estaba quitando lo que le había hecho con brujería. Con el tiempo, la vida en la familia poco a poco volvió a su curso, aunque no en los habitantes del pueblo, pues algo como lo que sucedió no es fácil de olvidar. El chisme desencadenó una serie de eventos que recordaron a todos la importancia y las consecuencias de las palabras malintencionadas. Angélica, aunque marcada por la mala experiencia y por lo que hizo, se esforzó por redimirse y cambiar su manera de relacionarse con las demás personas en su entorno. Aunque por algún tiempo todos en la familia le hicieron el vacío por sus actos, pero no solo ella fue la que pagó sus consecuencias, también la tía Mayra se llevó lo suyo cuando hizo los trabajos de brujería. Aunque las cosas ya no volvieron a ser las mismas, la abuela no estuvo de parte de ninguna de las dos, ni de su hija ni de su nuera. Pero ella sabía que su hija Mayra es una mujer muy rencorosa, no se detiene ante nada ni nadie. Comprobado quedó que hasta su hermano le hizo el trabajo con tal de callar los chismes que se dijo aquel día. La abuela sabía que por medio de alguno de esos trabajos intentaría hacer que ella pusiera el rancho a su nombre, así que le pidió ayuda a la bruja en el tiempo que ella y su nuera estuvieron acudiendo a curarse. Ya han pasado muchos años desde lo ocurrido. Esta historia de brujería dejó una huella en el ejido que hasta hoy es recordada, pero más en la familia por las malas acciones, y las palabras pueden tener consecuencias más allá de lo que imaginamos. En la hacienda, como en el pueblo donde ocurrieron estos eventos, se convirtió en un recordatorio sombrío entre la verdad y la mentira. ¿Hasta dónde puede llegar un chisme malintencionado que otra persona haga eco de este? Cada palabra pronunciada puede desencadenar terribles consecuencias, como la muerte de personas inocentes. Me he enterado por otras personas, las cuales se han tumbado los trabajos que les han hecho, las maldiciones que les han mandado, mal de ojo y todo lo relacionado con este tipo de práctica, que han sido testigos el cómo se les ha regresado sus malas acciones, cómo les han devuelto sus brujerías, algunos en los que más aman, otros en ellos mismos. Pero a mi tía Mayra parece que nada de eso le sucedió, ni a ella ni a sus hijos.
Aunque algunos me han dicho que tarde o temprano, sus actos buenos o malos le han de pasar factura por ello. Mi abuela, después de aquello, vivió 3 años más, pero por su edad falleció y se le extraña mucho. Aunque las visitas al rancho de los abuelos ya no son tan frecuentes como cuando ellos vivían, poco a poco las costumbres fueron cambiando. De vez en cuando he visto a mi tía Mayra en alguna reunión. Trato de mantenerme alejada de ella, pues para serles honesta, me da cierto temor. Es mejor mantenerse a distancia, y no vaya a ser que por error diga algo y me suceda lo mismo que a mi tía Angélica. Así que ya lo saben, tengan mucho cuidado con lo que dicen. Historia escrita y adaptada por La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. De igual forma, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. También recuerden que estamos ya en Spotify, así como en Amazon Music. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.